Olá, eu sou Thaís Cairo Souza Lopes, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Tocantins e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania. Neste programa, produzido pelo CESAF, MP Entrevista, nós agradecemos inicialmente o convite gentilmente aceito pela doutora Júlia e pela doutora Constância para nos falar a respeito dos direitos humanos nos respectivos países. Doutora Júlia, qual é a experiência que a senhora pode nos falar a respeito dos direitos humanos na diretoria da Suprema Corte do Paraguay? Bueno, hola, mucho gusto, gracias por recibirme. Yo pertenezco a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, trabajamos en la Dirección de Derechos Humanos de esta institución, mi área es el área de acceso a la justicia, trabajamos con todos los grupos en situación de vulnerabilidad, personas indígenas, personas con discapacidad, mujeres, niños, niñas, adolescentes privados de libertad. A senhora teria algum exemplo e algumas boas práticas, resultados positivos na sua área de atuação, do trabalho que é realizado por essa diretoria, para nos contar? Sí, claro. En realidad el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo de asesoramiento técnico a la parte jurisdiccional, es decir, estamos para ayudar a los jueces y operadores de justicia a realizar su trabajo en una perspectiva de derechos humanos. Tenemos prácticas que tienen que ver con estos sectores que recién mencioné. También tenemos políticas judiciales referidas a estos sectores, como por ejemplo el trabajo con personas con discapacidad, la implementación de la Convención de las Personas con Discapacidad en el Poder Judicial, desde de la accesibilidad edilicia hasta los intérpretes de lengua de señas, lo mismo, el trabajo respetuoso al pluralismo jurídico de las personas indígenas, también la supervisión de condiciones de vida de personas que se encuentran con privación de libertad. Violencia de género. Violencia de género también, desde el punto de vista preventivo sobre todo, mucho trabajo con respecto al tema de la información y la comunicación y últimamente desarrollando programas que tienen que ver con el desarrollo de indicadores de juicio justo, respetuosos de derechos humanos, basados en los estándares establecidos por los órganos de tratado de Naciones Unidas y otras áreas del Sistema Internacional de Protección. Quais as organizações, em geral, que trabalham nesse tema, junto com a diretoria que a senhora coordena? La Dirección de Derechos Humanos trabaja en forma conjunta tanto con las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, mucho de nuestro trabajo está apoyado por las organizaciones de la sociedad civil, con cooperación internacional también, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. También trabajamos en forma conjunta con el Ministerio Público en algunos puntos específicos y con la Defensoría Pública de reos e incapaces. De hecho, Paraguay está sufriendo una serie de cambios en el sistema de justicia. Desde hace muy poco tiempo la defensa pública es un ente separado del Poder Judicial. Es decir, que tenemos las tres patas en forma separada en este momento, dando un equilibrio necesario, sobre todo en los procesos penales. Obrigada. Gracias. Doutora Constância, e a respeito das boas práticas do Centro de Direitos Humanos? Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar hoy día aquí en el Ministerio Público con ustedes. Bueno, la Universidad de Chile por muchos años trabajó el tema de derechos humanos, pero de la perspectiva de las violaciones de derechos humanos que se dieron en la dictadura. Sin embargo, en los últimos años esa mirada ha cambiado y las violaciones a los derechos humanos se ven desde la perspectiva de ciertos grupos de población que sufren discriminación. Los pueblos indígenas, principalmente en Chile el pueblo mapuche, las personas que se encuentran privadas de libertad, las personas con discapacidad, los migrantes en general, un poco también en la misma línea de los grupos que señalaba Julia. Respecto de estos grupos, lo que se hace en la Universidad de Chile, en primer lugar, es investigar la situación en la que se encuentran, ver qué tipo de violación de derechos humanos, pero con una visión basada en cómo nosotros podemos generar información que les sirva a los sistemas de justicia para mejorar el acceso a la justicia y además entregarles a los operadores de justicia herramientas jurídicas que les permitan resolver de mejor forma los casos que llegan.
En ese sentido, la labor de la Universidad de Chile más que nada capacita a los operadores de justicia en estándares internacionales de derechos humanos para que cuando lleguen estos casos ellos tengan ya un enfoque de derechos humanos y sepan cómo abordar los casos desde una perspectiva que respete las obrigaciones del Estado y los estándares internacionales. E também a respeito da violência de gênero, vocês também têm trabalho nesse sentido? Sí, mira, en el año 2012 realizamos una investigación de la violencia de género que afectaba principalmente a las mujeres indígenas. Nosotros detectamos que los tribunales de justicia, cuando llegaban las mujeres indígenas que eran víctimas de violencia de género, los tribunales de justicia le decían que era una práctica aceptada a los pueblos indígenas y que por tanto se debía resolver conforme a las tradiciones de la comunidad. Sin embargo, esta visión choca con los derechos humanos de las mujeres. Tenemos por una parte la visión de los pueblos indígenas y por otra parte los derechos humanos reconocidos internacionalmente de las mujeres. En ese sentido, lo que nosotros hicimos fue generar ciertas pautas para que los operadores de justicia dieran una respuesta que por una parte respetara la cultura, pero que a la vez respetara los derechos humanos de las mujeres. Es una respuesta difícil porque implica resolver conflictos de dos sistemas jurídicos distintos. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar formas y pautas y lo que nosotros hicimos fue hacer una pauta concreta de resolución de casos y se llevó esta pauta a los tribunales de justicia y afortunadamente el día de hoy podemos decir que ciertas prácticas y ciertas resoluciones judiciales han cambiado y han incorporado una perspectiva de género en las resoluciones judiciales. Com quem vocês trabalham no dia a dia do Centro de Direitos Humanos da Universidade do Chile? Quais os contatos que vocês fazem? En general tenemos una visión de que todo el sistema de justicia tiene que estar capacitado en derechos humanos. Entonces trabajamos con el Ministerio Público, con la Defensoría Pública y con la Academia Judicial y con los jueces, es decir, con los tres organismos implicados en todo el sistema judicial. Entendemos que estos tres organismos tienen el mandato de respetar y garantizar los derechos humanos, entonces se tiene que trabajar con todos. Com todos. Doutora Júlia, como a senhora analisa a questão dos direitos indígenas no ámbito dos direitos humanos no Paraguay? Sí, gracias por la pregunta, es muy interesante. En Paraguay somos 8 millones de habitantes, con 496 comunidades indígenas de 17 pueblos diferentes. Tenemos una diversidad muy grande, incluso desde el punto de vista de la lengua de los indígenas, y mucho más en su cosmovisión de la vida, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Como explicó la compañera Constanza, realmente ellos tienen una forma diferente de manejarse, de ver las cosas y de ver la justicia. En Paraguay por lo menos no se conoce el sistema escrito como un sistema válido para los indígenas en cuanto a la legislación. Entonces hay que trabajar la pluriculturalidad de esa manera respetuosa, tratando de que la ley llegue al punto exacto en donde comienza el derecho consuetudinario de los indígenas. Sobre todo trabajamos mucho en el área penal, en las zonas de mayor conflicto, tratando de incorporar la visión de la pluriculturalidad y sobre todo asegurándonos el respeto del derecho consuetudinario indígena que está garantizado tanto en la Constitución Nacional como en el Código Penal de la República del Paraguay, de manera de que los jueces y juezas, más allá de la ley, también tengan equipos de trabajo multidisciplinarios que los ayuden en esa cosmovisión. La Corte Suprema cuenta con consultores que conocen la forma de manejarse de los indígenas de manera de asesorar a los jueces y trabajamos en la formación de estas personas. Doutora Júlia, como vocês trabalham as ações de direitos humanos em Assunção e na Cidade de Leste? Bueno, es muy interesante tu pregunta, puesto que justamente Ciudad del Este es una prioridad para la Corte Suprema, en especial el tema de derechos humanos. Nosotros como Dirección de Derechos Humanos estamos empezando un proceso de descentralización y estamos abriendo nuestra primera oficina regional en Ciudad del Este.
Los temas prioritarios ahí son el tema indígena, el tema de la niñez y la adolescencia y el tema de género. Realmente es un desafío muy grande porque en Ciudad del Este es una comunidad en donde existe una mezcla cultural muy grande. Existen personas árabes, muchos brasileros, paraguayos y sobre todo que es una ciudad dormitorio. Es una ciudad en donde la gente vive y llega un momento en donde se queda una ciudad fantasma. Y quedan los problemas instalados, como por ejemplo en las comunidades indígenas urbanas. Se instalaron muchas comunidades que por motivos económicos, tratando de buscar el progreso, se produce la migración interna, se instalan en Ciudad del Este y se producen un montón de situaciones de explotación sexual a mujeres indígenas, a niñas indígenas. También se producen conflictos con la ley desde hechos punibles realizados por los indígenas. Se generan conflictos desde el punto de vista de que cuando entran al sistema de justicia no son muy comprendidos en su forma de manejarse, entonces es una situación muy compleja la de Ciudad del Este, pero como te digo, es prioridad para nosotros y estamos tratando de incorporar la visión de derechos humanos de manera permanente. Y de hecho en este mes tenemos una capacitación intensiva a operadores judiciales en Ciudad del Este, de manera a incorporar la visión de derechos humanos. Doutora Constância, a partir dos estudos realizados no Centro de Estudos de Direitos Humanos da Universidade do Chile, qual seria a visão dos direitos humanos e a atuação nos países da América Latina? Bueno, gracias por tu pregunta porque justamente he finalizado después de 2 años un estudio comparativo de la protección judicial en Argentina, Colombia, México, Chile y Costa Rica. Y lo que identificamos de la protección judicial en estos países es que tiene ciertas características comunes, porque las violaciones de derechos humanos que se dan en América Latina tienen características comunes. Como te mencionaba anteriormente, hay grupos de la población que sufren discriminación, hay estados que omiten la actuación y no garantizan los derechos humanos de estos grupos de la población y además hay una cultura que justifica las violaciones a los derechos humanos. Entonces, la protección judicial es más compleja. No basta solo con presentar un recurso y que éste sea resuelto de una manera tradicional, sino que también se requieren medidas más fuertes por parte de los tribunales de justicia y que ataquen las causas estructurales que permiten o facilitan estas violaciones a los derechos humanos. Y en estos países en que yo te señalo, hay estas sentencias en que ordenan al Estado a tomar medidas que eliminen las barreras culturales que permitan las violaciones, que fortalezcan la institucionalidad, para que finalmente estos grupos de la población no sufran exclusión en el goce y ejercicio de sus derechos. Doutora Constância, nesse sentido, a senhora teria algum exemplo que chegou à Corte Interamericana a respeito de violação dos direitos humanos e que teve uma resposta positiva por parte dessa Corte? Respecto de la temática que yo te señalo, en el tema de violencia contra la mujer, el año pasado, el 2014, una sentencia muy reciente de la Corte Interamericana, en el caso Belis Franco versus Guatemala. Este caso trataba de una joven que desapareció. Su madre recurrió a las policías para que la buscaran, para que la encontraran. Sin embargo, cuando ella fue a las policías no se fijaron en la situación de la madre, ni su preocupación por su hija, ni intentaron buscarla, sino que intentaron ver y justificar por qué esta niña estaba desaparecida y le hicieron preguntas relacionadas con la forma con la que ella se vestía, con los amigos que tenía, con la música que escuchaba y en ese sentido todas las preguntas tendían a justificar la situación de la desaparición de esta niña y denotaban estereotipos acerca del rol que tienen que tener las mujeres en la sociedad y cómo deben comportarse. Lo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso entonces fue constatar que en Guatemala había una situación de discriminación estructural y había respecto de la mujer una situación generalizada de violencia. Y en ese sentido la Corte Interamericana le dijo a Guatemala que por una parte tenía que eliminar estas barreras culturales que permitían que ocurrieran y justificaban que ocurrieran estas violaciones de derechos humanos y además le ordenó a Guatemala fortalecer su institucionalidad para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Doutora Júlia, doutora Constância, nós agradecemos muito a gentileza de vocês terem vindo falar no INPE Entrevista. Então, nossos agradecimentos em nome do Ministério Público do Estado de Tocantins. Muchas gracias a ustedes por recibirnos tan amablemente, nos sentimos muy bienvenidas, creo que las dos, en Brasil y en especial en el estado de Tocantins. Realmente estamos muy contentas de compartir con ustedes las buenas prácticas y otras no tan buenas de nuestros estados, de manera de poder seguir enriqueciendo nuestro trabajo y poder seguir estableciendo lazos de cooperación entre nuestras naciones. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar hoy día con ustedes en esta entrevista y poder compartir un poco lo que estamos haciendo desde Chile. Y aprovecho también de felicitarlos y felicitarte por la labor que hacen desde el Ministerio Público. Me parece muy importante que el Ministerio Público tenga la preocupación de cómo se garantizan los derechos humanos, así que los felicito, es una muy buena práctica y la voy a llevar también a Chile para que el Ministerio Público de allá la repita.